A ver, lo primero es una valoración del resultado de ayer. El mensaje que has trasladado es que lo entiendes como un mensaje de unidad y de admisión de pluralidad, en eso coincide también Íñigo Errejón. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se va a la unidad respetando la pluralidad que ha reflejado la consulta? Voy a ser muy claro, hay algo que me ha dicho un militante hoy, me ha dicho: no os convirtáis en el PSOE, no podéis ser el PSOE, y habéis dado en estas semanas probablemente la peor imagen en la historia de Podemos, que es la imagen de un Podemos dividido. Creo que si algo es... Creo que hay dos cosas unánimes entre los inscritos. Una es que yo debo seguir al frente y la otra es: no os peleéis y no continuéis dando la imagen que estáis dando. Bueno, creo que mi responsabilidad ahora, precisamente por tener ese apoyo, es asegurar que vamos a salir unidos. Me decía esta persona, me decía: debatir no es dividir, tenéis que ser capaces de debatir, pero parad ya con esta imagen de división, y creo que mi esfuerzo fundamental tiene que ser integrar a todo el mundo. Incluso si al final no nos ponemos de acuerdo, ayer escuché a Íñigo que decía: bueno, si no hay acuerdo político yo presento mi lista. Muy bien, si vamos en listas separadas y yo gano, yo garantizo que quiero en mi ejecutiva a Errejón y quiero en mi ejecutiva a Urbán si vamos en listas separadas. Pero es fundamental que Podemos no se convierta en una coalición de corrientes, que no se convierta en el PSOE, en un partido de varones o en un partido permanentemente dividido, en un partido que sea como una especie de tarta en el que haya dirigentes que digan: este trozo de tarta es mi trozo de tarta, así que me corresponden tanto dinero, tantos liberados. Si hacemos eso, nos convertimos en el PSOE y estamos muertos. Tal como han ido las cosas, para ser el secretario general de todos y todas en Podemos, ¿no crees que apoyar explícitamente a un sector ha generado o genera más división? Lo otro sería tener un secretario general florero. Un secretario general que dice: debatid, chavales, entre vosotros, que a mí me da igual el resultado, yo soy aquí el secretario general florero, que independientemente de las cuestiones políticas, yo voy a estar aquí. Eso es absurdo. Por eso yo planteo, si finalmente no somos capaces de llegar a acuerdos, yo creo que el partido siempre tiene que estar liderado por quien tenga más apoyo a sus ideas políticas. Y yo en eso siempre, durante toda mi trayectoria, he sido muy claro. Creo que el apoyo va a ser mayoritario. Creo que la gente me ha dado un mandato de buscar acuerdos e integrar a todo el mundo. Yo lo voy a intentar, pero debatiendo también. Yo creo que una formación política en la que su secretario general no entrara a opinar de política sería terrible. Se va a ir a la votación, eso es lo que ha resultado, al formato de unir la votación de ideas y personas. Pero si el documento político de Errejón, si lo presenta y obtuviera un 39% de los votos, y el tuyo un 41%, ¿te parece que las tesis y los que apoyan a Errejón estarían democráticamente representados como indica el formato que se ha aprobado? El formato que se ha aprobado... Un 5% de presencia en los órganos de dirección. Sería muchísimo mayor. Se ha aprobado un formato que es muy proporcional, que establece un pequeño premio de mayoría, que eso es una cosa positiva en la medida en que favorece los acuerdos. Digamos, si se hubiera optado por un sistema de listas cerradas, que era lo que en última instancia planteaban los compañeros, el problema de eso es que no genera ningún incentivo para el acuerdo. Yo creo que los incentivos para los acuerdos es algo que responde a lo que estaban diciendo mayoritariamente los inscritos. Digamos, con un 39% tendría una presencia muy numerosa en el Consejo Ciudadano, pero es que además cualquier lista con el 5% tendría asegurado estar. Es decir, que no solamente los errejonistas y los anticapitalistas, sino que otros sectores de los que nadie habla podrían entrar. Va a haber también representación directa de los círculos. Una proporcionalidad mucho menor que en el formato que planteaban ellos. Depende. En el formato que planteaban ellos, las minorías quedan fuera del Consejo Ciudadano. De esta manera, por primera vez, las minorías quedan dentro. Y, quiero decir, es lo que han decidido los inscritos, y en cualquier caso, incluso aunque llegáramos a la situación en la que votamos por separado, yo les tendería la mano después para tenerles cerca. Como lo expreso y que se nos entienda, porque esto es una de las cuestiones, es la complejidad del proceso, ¿no? El incentivo a los acuerdos, que también se ha aprobado, y el resultado que se ha producido, hace como obligatorio el acuerdo con anticapitalistas, por tu parte, y eso, por tanto, le da más peso, más valor a la posición de anticapitalistas. Esa negociación, supongo que... Yo lo voy a intentar con todos, insisto. Creo que un Podemos que saliera, digamos, dividido, sería lo contrario a lo que nos están pidiendo los inscritos y las inscritas. Yo creo que lo que están diciendo es:
nos gustáis unidos y acabad con la imagen de división. Yo quiero buscar un acuerdo político con todos. Si finalmente no es posible, aún así, aunque nosotros ganemos y tengamos una mayoría cómoda, yo voy a seguir tendiendo la mano para la integración a todos los sectores. Al menos en 3 ocasiones has advertido con la amenaza, si se quiere denominar así, de volver a la universidad y a la televisión. En aquella entrevista en Nochebuena ya lo dijiste. Bueno, pues que igual si no gano, me voy. Lo dijiste con el referéndum sobre la investidura de Sánchez, si las bases no apoyaban el pacto, perdón, si apoyaban el pacto de Soy Ciudadano, también. Y ahora lo has vuelto a dejar claro, ¿no? ¿No crees que eso se convierte en un arma de presión a tus compañeros más que en un gesto de coherencia, o que se puede interpretar así? Yo creo que nosotros hemos inaugurado una forma de hacer política muy poco habitual, porque dice la verdad y porque asume que la carrera política es secundaria con respecto a los principios. Yo sé que cualquier político profesional me diría, pero Pablo, si lo importante en política es mandar, ¿qué más da con qué ideas, qué más da con qué correlación, si el objetivo de cualquier político es mandar? Y una cosa es el programa y una cosa diferente es lo que hagas. Yo sé que cada vez que digo, oigan, que yo no estoy aquí, que esto para mí no es una profesión, que si yo no estoy de acuerdo con las cosas, pues me voy a hacer mi trabajo y apoyaré sin fisuras al que esté al frente. Yo sé que eso es una cosa poco habitual, que un político profesional dice, lo que tú tienes que hacer es prevalecer. Incluso un político profesional me diría en este momento, pero no te metas en el debate, si ya han dicho todos que te van a apoyar, tú apóyate en el que gane después. Pero nosotros creo que no somos así y que hemos inaugurado una manera de hacer política que apuesta por la coherencia, conscientes de que el hecho de ser coherentes implica que muchas veces nos van a dar duro. A nosotros nos hemos atrevido a decir cosas en este país que nadie ha dicho en este país, nadie. Y claro que por decir cosas difíciles te dan duro, pero creo que nuestra gente nota la diferencia y si no nos entendería el fenómeno Podemos. Si tu posición y tu planteamiento político gana en Vista Alegre y Podemos retrocede en las siguientes elecciones, ¿presentarías la dimisión esa misma noche de las elecciones? Creo que tendría que valorarlo. Habría que ver qué resultado, en qué contexto estamos, pero creo que cuando uno fracasa, lo razonable cuando uno fracasa es replantearse su posición o como mínimo preguntar a la gente. Yo creo que si uno se presenta a las elecciones y tiene un resultado muy malo, pues qué menos que preguntar a tus bases, oye, ¿queréis que siga? ¿Seguir o no seguir? Como mínimo, yo creo que eso es sensato. ¿Has llegado a comparar la situación en Podemos con el momento de la dimisión de Felipe González, que llevó al PSOE a la renuncia al marxismo, ¿no? ¿Tan profunda es la fractura de tipo ideológico, porque esa sería la comparación, ¿no?, entre el planteamiento tuyo y el de Rejón, por simplificarlo? Yo lo que decía es que nosotros no podemos parecernos al PSOE, no podemos parecer un partido dividido en ningún caso. Creo que puede ser muy atractivo buscar en esa coyuntura de los años 70, pero no sé si se sostiene mucho. Creo que en aquel momento Felipe González estaba comprometido con llevar su partido, digamos, a una posición de centro, a una posición en la que, pues digamos, que la socialdemocracia alemana estuviera cómoda y los poderes económicos en España estuvieran cómodos. De alguna manera estaba tratando de, pues, por decirlo sin matices, estaba vendiendo su partido. Y cuando estaba llevando a cabo ese proceso, dijo, o me dejáis hacerlo como yo quiero, o me voy. Creo que es exactamente lo contrario a la situación que tenemos nosotros. Nosotros tenemos... Tal como lo estás describiendo, la impresión de que en esa posición, comparable con Felipe, estaría más Errejón que tú. Eso sería que yo dijera que Rejón está intentando vender a Podemos. Ni de coña, ni de coña. Pienso eso. Pero creo que al punto de que lo que intenta es llevar el partido a una posición más de moderación, más institucional, más... Yo diría que no. Diría que podemos tener visiones estratégicas diferentes en el cómo llegamos al mismo sitio. Pero ese sitio al que queremos llegar tiene que ver con tener un compromiso con las mayorías sociales y no con venderse a las élites. Y ahí podemos tener, digamos, estilos diferentes. Incluso... a mí me gusta decir las cosas como son. Hay compañeros que me dicen, no, hay cosas que no hay que decir, hay que callárselas y ya cuando tengas el poder las dices. Yo creo que a la sociedad hay que hablarle con claridad. Y hay algo de lo que yo estoy orgulloso, y eso tiene que ver también con lo duro que se nos golpea a veces. Todo el mundo sabe en este país que nosotros podremos hacer cosas mal, pero todo el mundo sabe que a nosotros las élites ni nos compran, ni nos cooptan, ni nos dominan.
y sin embargo a los demás partidos ya se ha visto que sí. Y para mí eso es el patrimonio principal de Podemos. Eso nos lo reconocen incluso nuestros adversarios. O sea, cuando se te acerca un día un gran empresario o alguien con mucho poder, dice, bueno, es que con vosotros no podemos hacer lo que hacíamos con los demás. A los demás les podemos tener en consejos de administración, a los demás, bueno, lo hemos visto, ¿no? Quien se reunía con Telefónica para decir, oye, me apoyas a mí frente a esta otra de mi partido, utilizas tu influencia en los medios de comunicación. Eso sabe todo el mundo que con Podemos no opera, y para mí eso es un honor. Lo que me preocupa, digamos, de las dinámicas internas es que no podemos seguir dando la imagen que hemos dado hasta ahora, y mi tarea, y ahí pues cada dirigente tendrá que hacer cuentas consigo mismo, mi tarea es asegurar que el debate no divida, que el debate enriquezca y que Podemos salga unido. Comentabas en este sentido, bueno, antes lo has dicho, que vas a intentar, y lo decías ayer también, ofrecer una... Perdona. Siéntate aquí, si no es que como mira allí ya mira muy... Ah, ya entiendo. Vale. Siéntate aquí en el... Que si no, ya la mirada se... Está muy lejos, claro. Vale, lo que te decía, que comentabas ayer también, y lo has dicho hace un momento, que vas a intentar ofrecer una lista conjunta, un equipo conjunto, tanto a la gente de Íñigo Errejón como a los anticapitalistas. Lo que pasa que sí que es verdad que las diferencias a nivel político, organizativo también, pero a nivel político son grandes, se han demostrado durante las últimas semanas, pues en los artículos, etcétera, que se han ido publicando. Y yo no sé si tú crees que se pueden casar en un mismo equipo o en un mismo proyecto una posición tan antagónica como la que tiene Íñigo Errejón con respecto a la de Miguel Urbán. Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que son posiciones complementarias y que todas enriquecen a Podemos. Yo les digo a los anticapitalistas, el que hayáis dicho siempre que hay que vincular a nuestra formación con los movimientos sociales está bien y enriquece. Les digo a los errejonistas, es verdad que vuestro tono, vuestro estilo puede llegar a, digamos, incluso a causar simpatías en sectores que no nos votan, lo cual es importante y es enriquecedor. Yo creo que lo que nos está pidiendo la gente es que esas diferencias quepan en un mismo proyecto. Lo fundamental no son las listas, ojo, lo fundamental es el acuerdo político. Si hay acuerdo político, después veremos si puede haber acuerdo de listas, pero incluso si no lo hay, si al final vamos con documentos separados y con listas separadas y mis ideas son las mayoritarias, incluso desde esa posición mayoritaria yo les voy a decir, oye, aquí hay hueco para que estéis porque yo quiero teneros a mi lado. Creo que es lo que me toca hacer, sí, al tener un nivel de apoyo tan amplio. Te lo preguntaba también porque, claro, por lo menos a mi juicio no es un tema de matiz, hay diferencias importantes. Hace unas semanas, si no recuerdo mal, el propio Íñigo Errejón escribía un artículo en el 20 Minutos en el cual criticaba que, bueno, que la línea que se defendía, pues por tu parte, por ejemplo, y por la gente que se referencia en ti, podría llevar a Podemos a convertirse en una minoría ruidosa. Yo no sé si tú crees que se corre ese riesgo y bueno, si crees que realmente se puede poner en un mismo documento tus tesis políticas y las de Íñigo Errejón sin que haya renuncias a la parte fundamental de cada una de esas tesis. Yo creo que pueden ser complementarias. Y creo que si le preguntaras a Íñigo Errejón, ¿te estaba refiriendo llamando al proyecto político de Pablo Iglesias minoría ruidosa? Creo que conoces la respuesta, diría en ningún caso. Creo que hay cosas que se escriben en los artículos, y sobre todo en periodos de campaña, que a veces son cosas muy gruesas, y que sin embargo cuando nos sentamos a hablar de política, pues son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Creo que tenemos que tener todos la responsabilidad de no proyectar una imagen como lo que tú me estás transmitiendo, que es como, están divididísimos, son posiciones irreconciliables, porque creo que eso sería malísimo para nuestro proyecto. Lo peor que le podría ocurrir a Podemos en Vistalegre es que Podemos saliera como una suerte de coalición inestable entre diferentes corrientes, como un partido dividido, como un partido en el que incluso los medios de comunicación ya no tienen portavoces de Podemos, sino que tienen portavoces de diferentes sectores. Si salimos así, nos hemos convertido en el PSOE y esto no tiene ninguna... y sería una catástrofe. Mi trabajo, mi empeño es lograr que salgamos después de un debate enriquecedor, fortalecidos. Y creo que no me equivoco si digo que esa es la parola d'ordine, como dicen los italianos, que nos están diciendo los inscritos, que no paran de repetirme, no os peleéis, no os convirtáis en el Partido Socialista, hay algo que está por encima de cualquier consideración y es que con todos los matices, con todas las diferencias, trabajéis juntos, os queremos a todos
Y para mí, digamos, es el programa con el que voy a Vistalegre. El Podemos que tiene que salir unido y reforzado, donde los debates enriquezcan y no dividan. Claro, pero por hacer el mismo paralelismo, sería la situación de división de el no es no, de quienes defienden y han defendido y siguen defendiendo el no es no a Rajoy en el PSOE, y los que han optado por la abstención y por facilitar el gobierno. ¿Cómo se hace posible, cómo se casa el convertirse en una alternativa de orden, el dejar de dar miedo, como ha dicho Íñigo en ocasiones, a gente que no os ha votado, y seguir dando miedo a las élites? Es decir, ¿cómo se casan esas dos posiciones? Pues yo creo que con una cierta coralidad y con diferentes almas. Yo creo que Podemos necesita, digamos, ampliar los sectores a los que se dirige, y eso es una cosa muy importante y en la que tenemos que trabajar todos, y en las que tenemos perfiles que funcionan muy bien. Julio Rodríguez funciona muy bien para llegar a determinados sectores. Carolina Vescansa llega muy bien para llegar a determinados sectores. Pero también necesitamos perfiles que de alguna manera sean líderes populares. Rafa Mayoral, Irene Montero. Digamos con la necesidad de ser una fuerza tan grande que apela simultáneamente a sectores que tienen, digamos, connotaciones culturales distintas. Seguramente, para hablar a los profesionales de las Fuerzas Armadas, un general de 4 estrellas tiene, digamos, como más autoritas que la que podría tener yo, o la que podría tener alguien que viene del activismo de la paz, aunque luego también esas cosas funcionan bien. Necesitamos activistas que sean líderes sociales, líderes de movimientos populares, pero necesitamos también profesionales de prestigio, necesitamos también profesionales que vienen del mundo del derecho, necesitamos incluso personas con diferentes tonos emocionales. Hay mucha gente que me dice, el famoso minuto de oro, de la intervención que hiciste en el debate A4 en la campaña electoral previa al 20 de diciembre, para eso hay que tener pues, una forma de sentir las cosas en el que lo que sientes se te nota, porque si no se nota que es mentira. Hay cosas que hay que sentirlas para decirlas, y eso hay mucha gente que dice, bueno, pues a mí me gusta que en este país haya un político que se cree lo que dice. Pero luego también hay otros compañeros y compañeras que pueden dar una imagen, digamos, de cierto pragmatismo, que a veces es bueno, o incluso una imagen de este nunca se mete en líos, y en un país en el que hay mucha gente que le gusta, digamos, como decir las cosas tranquilamente, también puede funcionar. Creo que lo necesitamos todos simultáneamente. Incluso nosotros somos una fuerza política que en Cataluña, nuestro referente es una fuerza política de ámbito nacional catalán, que es En Comú Podem, que tiene otras voces y que tiene otros tonos. Nosotros nos ponemos de acuerdo en Galicia con otros sectores que no dicen exactamente lo mismo. Creo que eso, el que se nos vea tan plurales, nos ayuda mucho y es la clave de la fuerza. Es verdad que a mí me lo pone difícil, porque yo tengo que ser, de alguna forma, el que logre que todos esos sectores se encuentren cómodos y puedan convivir. Me podríais preguntar, claro, es que tu trabajo es hacer que convivan anticapis con los errejonistas. Bueno, pues para eso soy secretario general, para intentar conseguirlo. Sí, pero reconoces que se te ha situado en toda esta fase más en un lado que en otro, evidentemente. Es decir, pues la confrontación ha sido así, ha sido personalizada, ¿no? Bueno, he querido siempre poner en valor las cosas buenas de todos los sectores. Es verdad que, bueno, que algunos compañeros han podido cambiar su posición, y eso es muy legítimo y está muy bien. Yo creo que toca, de alguna forma, proteger un espacio en el que todos puedan tener, digamos, posibilidades de que se les escuche. Y yo, al mismo tiempo que soy capaz de hacer que todos existan en Podemos, también tengo mis propias posiciones políticas. Creo que cuando ha habido debates en Podemos, por ejemplo, había que apoyar el pacto de Sánchez con Rivera, yo tenía una posición política muy clara. Otros dirigentes no. Preguntamos a los inscritos y solucionaron el problema. Cuando hablábamos de si nos teníamos que poner de acuerdo con Alberto Garzón para ir juntos a las elecciones, había un debate en Podemos, yo tenía una posición. Al final resolvieron los inscritos. Bueno, eso está bien. Sobre eso, claro, a ti se te reprocha también un cambio de posiciones, del 20D al 26J, por simplificarlo, ¿no? Esta confrontación no ha tenido mucho que ver también con el análisis de las causas de la pérdida de 1.200.000 votos. Yo creo que hay dos lecturas muy diferentes sobre esas causas, ¿no? Y eso ha sido capital en esta división que se ha percibido en Podemos, ¿no? Yo creo que se nos vio mucho más creíbles en la campaña del 20D. Y creo que en la campaña del 26,
como había encuestas que decían que estábamos poco menos que en empate técnico con el Partido Popular, se nos notó el vértigo y creo que hubo mucha gente que dijo, ya no suenan tan claros como antes, es como si se hubieran asustado un poquito. Y creo que además hay un diagnóstico mayoritario que va en esa dirección. Cuando yo dije que nosotros teníamos un programa socialdemócrata, que es rigurosamente cierto, y digamos como asumí como no problemático ese significante, me equivoqué, porque mucha gente no entendió que me refería al programa. Dijeron, es que vosotros ahora os estáis tratando de disfrazar del PSOE. No, no os disfracéis, vosotros no sois el PSOE. Y yo creo que tenían razón, nosotros no tenemos que aspirar a parecernos al PSOE, somos una cosa distinta. Hay muchos que dicen, ahora hay mucha gente decepcionada con el PSOE, ¿por qué no vais a por ellos? Si nosotros actuáramos como aves de rapiña, tratando de seducir a unos electores que tienen su partido y que tienen sus ideas, creo que no nos iría bien. Habrá gente que esté ahí que le interese nuestra propuesta y habrá otra que no. Yo creo que nosotros tenemos que tener una identidad propia, que creo que cada vez es más mayoritaria, pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos, no nos podemos disfrazar de otro partido. Cuando ha habido compañeros que decían, es que nosotros tenemos que parecernos al PSOE, aunque fuera el PSOE de antes, es como, compañeros, yo no estoy de acuerdo, creo que no nos tenemos que parecer al PSOE. ¿Qué respondes a quienes la lectura que hacen de ese cambio, de esa evolución del 20D al 26J, uno de los puntos claros es la alianza o no con Izquierda Unida, ¿no? Y con Alberto Garzón? Desde algunas sensibilidades de Podemos lo que se concluye es que tú has permitido una especie de deriva hacia el PC, o que el PC ya está en las estructuras de Podemos, y que eso está condicionando todo. Yo creo que todo el mundo debe respetar, digamos, los debates intelectuales, porque si al final en Podemos hay unos que acusan a otros de ir hacia el PC y unos que dicen no, y vosotros queréis ir hacia el PSOE y sois como Susana Díaz, entonces estamos faltando el respeto a la militancia y no estamos asumiendo, digamos, la complejidad del debate. Entonces yo ahí no voy a entrar. Si hay gente que por no estar de acuerdo en algo dice, ¿tú quieres convertir este partido en el PC? Pues creo que eso tiene el mismo poco valor que quien dice, no, en realidad Íñigo Errejón estaría más cómodo en el Partido Socialista. Creo que las dos posiciones están lejísimos de la realidad y no serían respetuosas con la altura del debate intelectual que estamos teniendo. Yo creo que la confluencia es histórica, que Podemos sea una fuerza política que en clave de fraternidad esté liderando un espacio en el que no solamente está Izquierda Unida, está EQUO, en Cataluña están hasta 4 formaciones políticas catalanas, 3 en Galicia, que llegáramos a un acuerdo muy difícil con Compromís en la Comunidad Valenciana. Creo que hemos logrado algo muy importante, un espacio muy diverso, en el que hay sectores que proceden de la izquierda tradicional y tienen su cultura y su identidad, en el que estamos nosotros, que tenemos una cultura diferente. Creo que eso ha sido una cosa muy buena, y creo que además no era solamente que lo quisieran la mayor parte de nuestros inscritos porque lo votaron, sino creo que es algo estratégico que es bueno, y creo que el resultado electoral, si hubiéramos sido separados, hubiera sido peor. Creo que la gente no nos hubiera perdonado que, estando de acuerdo en cuestiones fundamentales, no hubiéramos buscado un espacio de encuentro. Nosotros propusimos al PSOE ponernos de acuerdo en las candidaturas al Senado para frenar una eventual mayoría de bloqueo del PP en el Senado. Nosotros, digamos, somos enormemente abiertos a la hora de poder llegar a acuerdos con gente muy diferente. Y creo que es fundamental ser generosos, que Podemos tiene que ser una fuerza capaz de caminar con gente que piensa distinto, en la interna y en la externa. Si hay alguien que en Podemos quiere decir, este juguete es mío y solamente podemos estar los míos y aquí no cabe nadie más que mi corriente y yo, creo que se equivoca. Creo que es bueno que en Podemos dentro haya sectores muy diversos que pueden tener contradicciones pero que aportan cosas buenas, y que luego podamos tener aliados que caminan junto a nosotros. Creo que esa especie como de sectarismo, de no juntarse con otros, no es lo que quiere la gente de este país. Pero entonces no sé si se ha trasladado mal algunas partes del debate, pero daba la impresión de que tú eras más partidario de buscar los votos de quienes no votan que establecer alianzas, acuerdos o pescar, digamos, en los nichos de otras formaciones, ¿no? Y ese debate, si es así, de cara a Vista Alegre, está incluido, sí, digamos, en la... Bueno, yo te recuerdo también aquello que sostenía siempre Mélenchon, ¿no? Y sigue sosteniendo, los pobres no votan. Y eso es un problema, ¿no? Es verdad. Yo creo que hay que buscar votos en todas partes. En eso hay que ser laico y hay que buscar apoyos en todas partes. Pero yo creo que lo fundamental en este país, y lo que solamente puede hacer Podemos, es lograr
que sectores excluidos se incorporen a la política, porque creo que nos hemos ganado justamente un enorme prestigio entre esos sectores que desprecian a todos los políticos, que dicen esos políticos no me representan, lo que un sociólogo que se llama Jaime Miquel llama los gamonales, para referirse a sectores que muchas veces no van a votar. Yo creo que esos sectores ven mal a todos los partidos, incluidos a los partidos de la izquierda que pueden tener programas que sí les podrían defender, y ven en nosotros un estilo y una forma de ser que yo creo que tenemos que cuidar. Nosotros seguimos cuidando cosas por las que se ríen de nosotros. El tema del salario. Nosotros seguimos cobrando 3 salarios mínimos y yo cobro igual que el último diputado de la última asamblea regional de este país. Hay mucha gente que dice, pero es que eso es absurdo, ¿qué más da? O sea, podríais... Ya, pero cuidando detalles como esos, nosotros ganamos un enorme prestigio ante gente que dice, estos no son iguales. Incluso cuando a nosotros nos ven diciendo verdades que es evidente que van a implicar que te golpeen después, dirán, son otra cosa, a estos no les compran, a estos no les cooptan, y creo que eso es algo que en un momento histórico como el actual es crucial. O sea, es factible buscar el voto de los excluidos y de los que están, digamos, en la antipolítica, en el que se vayan todos, y buscar el voto de los decepcionados con el PSOE. Y por eso necesitamos diferentes perfiles. Es que a lo mejor hay perfiles en Podemos que funcionan mejor para esos sectores que no votan, y a lo mejor podemos tener perfiles en Podemos que resulten atractivos para sectores decepcionados, y creo que es bueno que los utilicemos simultáneamente. Claro, pero dentro de este análisis que comentas y que has comentado ya en más de una ocasión, sí que es verdad que en los últimos 2-3 años ha bajado bastante el nivel de movilización social. Entonces, precisamente para llegar a esta gente de los gamonales de la que hablas, ¿cómo puede hacerlo Podemos en un momento en el que las circunstancias le juegan en contra? Porque la movilización social ha bajado y al parecer el interés por moverse en ese sentido ha bajado. Por eso decimos que hace falta una oposición social, que hace falta construir sociedad civil, que hay que dedicar buena parte de nuestros recursos políticos a que esas cosas se muevan. Que moverse no solamente es ir a manifestaciones y a concentraciones, es construir tejido social en los barrios, en los centros de trabajo y en los centros de estudio. Iniciativas como Vamos creo que han demostrado su potencia en este sentido. El paripé que han hecho el Partido Socialista y el PP, y lo de paripé no lo digo yo, lo dicen organizaciones de la sociedad civil como Facua, que han dicho esto de ustedes es impresentable. ¿Eso a qué responde? A que nosotros, a través de un espacio que no era solamente institucional, a través de Vamos, cuando nos concentramos en las sedes de gas natural y planteamos una iniciativa contra la pobreza energética y luego ganamos una moción en el Parlamento, hemos sido capaces de ayudar a esos movimientos y a esa sociedad civil a que estemos más cerca de una victoria, que todavía no se ha conseguido, que es conseguir acabar con los cortes de luz por pobreza sobrevenida. Eso se ha conseguido en la medida en que ha habido sociedad civil detrás. Por eso uno de los planteamientos que defiendo con más vehemencia es que Podemos no puede ser solo una fuerza parlamentaria. Podemos tiene que ser una fuerza que se articule en el tejido social de nuestro país. No hemos tenido tiempo hasta ahora, porque nosotros nacemos para hacer una gincana electoral. Bueno, terminó la gincana electoral, ahora toca parar el balón y toca construir músculo político empujando movimientos sociales y sociedad civil en barrios, en centros de trabajo, en centros de estudio. Pero reconoces que iniciativas como la del salario mínimo, la de los cortes de luz, los posibles retoques, aunque no se derogue la reforma laboral sobre precariedad, por ejemplo, esas iniciativas que se está apuntando el PSOE en el Parlamento, reconoces que eso también puede dejar a Podemos fuera, digamos, de la visión del papel que institucionalmente vuestros propios votantes pueden estar deseando, ¿no? Eso le gustaría al PP y al PSOE, pero no lo consiguen, no lo consiguen. El PP está encantado de tener una oposición a su medida, que es como pactan con ellos cualquier cosa, los presupuestos, y les regalan fotografías para decir, mira, te voy a regalar que has conseguido esto porque tú eres la oposición que me interesa. Es más, han tomado una decisión discrecional escandalosa, que es que el presidente del gobierno responde cada semana a su aliado del PSOE y a nosotros nos responde cada mes, que es como, claro, esto es oposición a tu medida. Voy a los hechos. El famoso acuerdo del salario mínimo obtuvo la respuesta durísima de los sindicatos. Los sindicatos en España son muy moderados. Los sindicatos en España son partidarios de la concertación. Los sindicatos en España siempre han sido partidarios de pactos con el centro izquierda y con el centro derecha. Y los sindicatos salieron durísimos diciendo esto es una estafa. Cuando hacen esto de
de la luz, que además dicen van a estar 3 meses, o sea que vamos a estar en Navidades con cortes de luz y que además esto no afecta al mercado libre, entre comillas, es decir, que con ese acuerdo, con lo que nos han dicho, a la señora de Reus le hubieran vuelto a cortar la luz y sale Facua a decir, esto es un paripé, son ustedes unos caraduras, no les está funcionando, nadie les cree, nadie se cree que en este país el PSOE sea oposición al PP, ni ellos mismos se lo creen. Pero queda mucha legislatura y da la impresión de que el discurso te lo juegas en ese sentido a una carta que es la de reflejar la gran coalición, un formato de gran coalición o de gran alianza, PP, Ciudadanos, PSOE, ¿no? Pero insisto, si va por ahí el camino y el PSOE en momentos determinados también le puede interesar hacer planteamientos de acuerdo con vosotros, aunque solo fuera también para quitarse ese estandarte, ese eslogan encima, ¿no? ¿No crees que esa batalla tiene la complejidad? Está en matices, está en la línea que cruzas o no cruzas y te puede dejar fuera del juego parlamentario? Los expertos en comunicación política dicen que lo importante en la política son los marcos. No importa la verdad, importa lo que parezca. Ya, pero es que cuando tú utilizas un marco que además es verdad, tiene mucha más potencia. Es verdad que el Partido Socialista está dejando gobernar al Partido Popular y que en realidad lo que hay en España es un acuerdo entre 3, una triple alianza. Eso es verdad, eso es indiscutible. Sí, pero ellos pueden decir que sin esto no se subiría el salario mínimo, ni el 15, ni el 16%, ni el 20, ni nada. Sí, pero no pueden negar que el Parlamento ha tomado otra decisión, que ellos están siendo cómplices de que el Gobierno burle al Parlamento, porque en el Parlamento tomamos la decisión de subir más el salario mínimo. Y después ellos legitiman que el Gobierno desoiga sistemáticamente al Parlamento. Creo que la situación en la que están tiene que ver porque todo el mundo conoce la verdad. Si alguien dice, Rajoy es presidente gracias a la gestora del PSOE, ellos dirán que no, pero todo el mundo sabe que es verdad, porque es obvio que es verdad. Si alguien dice, Ciudadanos mintió, que dijeron en la campaña que ellos nunca apoyarían a Rajoy y después le apoyaron, ellos dirán ahora que entonces mienten. Cuando algunos de estos dicen, mire usted, los españoles votaron a acuerdo, eso es mentira. Los españoles votaron a formaciones políticas, a Ciudadanos y al PSOE, que decían que nunca con Rajoy. El Partido Socialista mintió. O sea, la propia presencia de Antonio Hernando, es como cuando la gente le vea, este es el que mintió, es el que decía no es no y luego dijo no es sí. Es muy difícil darle la vuelta a lo evidente. Bien, con esta estrategia, esta táctica, el PSOE es verdad que corre el riesgo también del abrazo del oso, ¿no? De que el PP lo utilice y os deje a vosotros, deje a Podemos como la fuerza de oposición protagonista. Pero para eso no os puede interesar también el intentar permanentemente el juego parlamentario con otras formaciones, es decir, tener la iniciativa, no salir del Parlamento y focalizar todo en la calle. Es más, no salimos, llevamos a cabo muchas iniciativas en el Parlamento y algunas las ganamos. Eso es fundamental, nadie ha hablado aquí de cuestionar ese trabajo. Pero digamos la verdad, digamos que aunque sacamos la iniciativa en el Parlamento, el Gobierno la puede vetar. O sea, hay muchas veces que cuando sacamos una iniciativa en el Parlamento aplaudimos y es como, tengamos cuidado, porque a lo mejor la gente se va a creer que esto que hemos sacado mañana se convierte en ley y el Gobierno lo más probable es que lo ignore por completo. Entonces, digamos la verdad a los españoles. Tiene que haber al menos una fuerza política en España que diga la verdad, que es algo que se ha convertido en enormemente importante. Y luego, consigamos que las victorias en el Parlamento no sean victorias de nuestro partido, que sean victorias de la gente. Seamos capaces que si nosotros sacamos, como lo que sacamos el otro día de la pobreza energética, la moción aquella, no nos apuntemos una medalla como un partido viejo. Digamos, esto es gracias a las asociaciones, a organizaciones de la sociedad civil que nos han dado las claves y nosotros somos su instrumento. Eso es otra forma de hacer política. En ese sentido, y por concretarlo, sí que es verdad que tú has comentado en alguna ocasión que uno de los riesgos que tiene entrar en el Parlamento es que te puedan igualar de alguna manera o puedas quedar ante los ojos de la opinión pública como un partido más. Y en ese sentido, claro, yo no sé cómo podéis vosotros, de alguna manera, si ganáis una moción, os apuntáis o no os apuntáis una medalla, no quedar como un partido más, sino pues lo que tú decías, hacer ver que es la gente la que ha ganado esa batalla. Es algo en lo que no tenemos que confiarnos nunca y en lo que tenemos que esforzarnos, pero creo que de momento es obvio simplemente viendo cómo nos trata el Gobierno. O sea, el Gobierno puede decir lo que quiera, pero quien hace oposición está claro quién es. Digamos, el debate ideológico, o sea, cualquiera que sigáis los debates parlamentarios, basta escuchar al PP, el PP con quien se enfada, o sea, quienes realmente
digamos, les ponen en problemas somos nosotros. Y los grandes debates de la Cámara, ¿entre quién son? Los grandes debates entre la Cámara son entre el PP y Podemos. Eso es evidente, eso es evidente. De hecho, lo que se está produciendo es una invisibilización de los otros actores, porque está claro que cuando se discute de política en el Parlamento es porque está discutiendo Unidos Podemos con el Partido Popular. Te quería preguntar también, y volviendo un poquito quizá también a nivel interno, yo no sé si a nivel político, ¿qué es lo que ha cambiado a nivel político para que hace 3 años, en el Congreso de Vista Alegre 1, estuvieras frente a las tesis políticas de anticapitalistas? Y bueno, todo lo que me estás comentando y lo que has comentado en anteriores ocasiones, sí que es verdad que ahora mismo, 3 años después, te pongan más cerca de anticapitalistas. ¿Qué es lo que ha cambiado en ese sentido? Creo que ha cambiado la fase. Creo que no es lo mismo una fase de gincana electoral que una fase de necesidad de construir en lo social. Creo que los compañeros han cambiado mucho también y digamos que todos hemos cogido mucha madurez en estos 2 años. Anticapis tiene un alcalde. No es lo mismo ser alcalde que ser activista social. Se ven las cosas con otra perspectiva. Y creo que nosotros también nos equivocamos en algunas cosas. Creo que cuando nosotros, que era lo que defendían Íñigo y Sergio Pascual, un sistema electoral no ya poco proporcional, sino que dejaba completamente fuera a las minorías y completamente fuera a Anticapis de la dirección, nos equivocamos. No pasaba nada porque estuvieran y que pudieran de vez en cuando señalar críticas o señalar cuestiones. Y ahí pues yo me hago cargo de que había que mejorar ciertas cosas y que es importante tener a compañeros que piensan distinto. Yo no pienso como ellos en muchas cosas, hay diferencias. Pero creo que hacen aportaciones buenas. Creo que Miguel Urbán está haciendo un magnífico trabajo en el Parlamento Europeo. Y si un compañero está haciendo un magnífico trabajo en el Parlamento Europeo, ¿por qué no tenerlo cerca? O sea, ¿por qué no tener a un compañero y a otros compañeros que vienen de ahí aportando cosas que son enormemente valiosas? Y con respecto a otros compañeros, digamos que también han cambiado mucho en sus planteamientos, a pesar de que puede haber diferencias, es que les quiero tener cerca también. Con respecto a este cambio de fase que comentabas, desde hace unos meses se plantea la pregunta de si se ha cerrado de alguna manera la ventana de oportunidad de la que tanto hablabais en Vista Alegre 1. Yo no sé si tú lo ves así o cómo lo ves. ¿Crees que se ha cerrado esta ventana de oportunidad? Porque claro, el cambio de fase existe, no sabemos hasta qué punto, y yo no sé si tú crees en ese sentido que la sociedad de alguna forma ha asumido como normal esa merma en las condiciones de vida que se ha producido desde 2010, más o menos. Creo que es obvio que no. Hay una cosa que sí se ha cerrado. Ha cambiado el sistema de partidos en España. Es espectacular. En España había un sistema de turno, un sistema bipartidista. Y ahora eso ha saltado por los aires. Se lo dije a Rajoy en la investidura. Usted, para ser presidente, ha tenido que acabar con el sistema del turno, que implicaba un reparto simbólico de posiciones, que era la clave para entender el funcionamiento político de España. Eso ha cambiado y es probablemente el cambio histórico más importante en España en los últimos 40 años. Casi nada, casi nada. Que haya una fuerza política como la nuestra, que a decir hay que ser siempre prudentes con las encuestas, pero a decir de todas las encuestas es la segunda fuerza política. Es increíble, ha cambiado el sistema de partidos. Al gobierno le gusta decir, ya se terminó la crisis económica, vamos a volver a la normalidad o la gente se va a acostumbrar. Ustedes han visto lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que está pasando en Francia, lo que está ocurriendo en Italia, lo que ha ocurrido en Austria. Estamos en una fase histórica nueva en Europa y en buena parte del planeta. Una fase que tiene que ver con el desgaste de la forma de gobierno neoliberal y sus partidos, que están sufriendo un enorme desgaste porque tienen cada vez menos que ofrecer y de alguna manera aglutinan pues posiciones en su contra, que a veces, por desgracia, se expresan en términos de extrema derecha o a veces, por suerte, se expresan en defensa de derechos sociales y de derechos humanos. Pero creo que habría que ser muy miope para pensar, no, ahora va a volver todo a lo... Pues da la impresión, a la vista de lo que ocurre en el mundo, de que no. Sobre ese punto de lo que está ocurriendo internacionalmente, ¿no crees que esos elementos no favorecen el discurso del miedo a Podemos y instalan, por las vías diferentes que vemos, el conservadurismo en Europa también? Vamos a los hechos. ¿Qué es lo que tenía que asustar a los británicos? El Brexit. Votaron Brexit. ¿Qué es lo que tenía que asustar a los italianos? Votaron en contra de lo que decía el primer ministro. Vayamos a Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenía que asustar a los estadounidenses? Creo que lo que ha quedado claro en los últimos años es que quien pretende hacer política agitando la bandera del miedo
no ve lo que ocurre. Eso ya no funciona. De hecho, es enormemente irresponsable, porque eso lo que hace es favorecer que en algunos lugares los monstruos de principios del siglo XXI tengan éxito. ¿Cuál era el antídoto frente a Trump? Era Bernie Sanders. Y presentaron una candidata del establishment, porque la gente ya no tiene miedo, que es lo que algunos no han entendido. Si hay norteamericanos que son capaces de votar a un salvaje, a un fascista como Donald Trump, es que hay muchos americanos que han perdido el miedo, para mal, pero lo han perdido. Si buena parte de los sectores de la clase trabajadora británica, que parece que solo se habla de clase trabajadora británica cuando de repente votan otra cosa, votan Brexit, es que ya no tienen tanto miedo. Si en Francia, por desgracia, Marine Le Pen tiene un apoyo como el que tiene, es porque el discurso de que viene el lobo ya no funciona. Si en Italia el señor Renzi, que era como el campeón de Europa, el preferido por los poderes económicos internacionales, pierde en el referéndum, a lo mejor eso tiene que ver con que ese discurso no funciona. Y pondré un ejemplo en positivo con nosotros. A mí me decían hace un año, acuérdate, pero esto de la plurinacionalidad, de defender el derecho a decidir, os vais a estrellar, vais a ser una fuerza marginal, segunda fuerza política en Madrid, defendiendo que tiene que haber un referéndum en Cataluña. La gente ya no tiene miedo, España ha cambiado. El hecho de que nosotros seamos la formación política número 1 entre los menores de 45 años revela que hay una generación que está diciendo, ya está bien, ya está bien. Lo de Cataluña y la cumbre de fuerzas por el referéndum, por el derecho a decidir, la posición que vais a mantener es la que en principio mantiene también Ada Colau y vuestros socios, vuestros aliados, que es en cualquier caso no hacer referéndum si no es acordado con el Estado. Claro, porque yo creo que eso no tendría, digamos, ningún tipo de viabilidad. Nosotros vamos a estar en la línea de lo que dicen Comú Podem, que nos parece lo más sensato. Somos defensores del referéndum, pero hay que lograr las vías de acuerdo. Dos preguntas más, nada más. En la entrevista que de hace 2 años, la posición que tenías era la oportunidad es asaltar los cielos, llegar al poder, y si no, dudabas mucho que Podemos como fuerza y tú personalmente estuvieras 4 años en el escaño parlamentario. No te veías, es decir, decías que tenías muchas dudas de si debías o no continuar. ¿Eso lo ves así hoy? Bueno, creo que... Hay una especie de prórroga, tal como han ido las cosas. Creo que tiramos una moneda al aire pensando que salía cara o salía cruz, y cayó de canto la moneda. Y el hecho de que cayera de canto implica que casi lo conseguimos. Conseguimos acabar con el reparto simbólico de posiciones entre los viejos partidos del turno, acabamos con el turno, pero no logramos los apoyos suficientes para gobernar, entre otras cosas porque al PSOE le prohibieron gobernar con nosotros. ¿Cómo sería la cosa que hasta le dieron un golpe de Estado interno a un secretario general que nunca quiso gobernar con nosotros, pero que no se atrevía a gobernar con la derecha? Bueno, creo que el hecho de que cayera de canto hace que tenemos una fase en la que tenemos que trabajar, porque creo que tenemos muchas posibilidades de gobernar este país dentro de 4 años. Personas muy cercanas y muy ilusionadas con Podemos, ¿no te han reprochado en algún momento dejar escapar? Ya sé que las causas se pueden analizar de otra manera totalmente distinta. La oportunidad de sacar al PP del gobierno. Al contrario, lo que me han dicho es como nos impresiona que por fin una organización política no cediera al chantaje, a la presión y a la amenaza. Que dijerais, estamos dispuestos a gobernar en este país, pero nosotros no estamos aquí para hacer lo que diga Cebrián ni lo que diga el IBEX 35. Que el proyecto de estos señores era que se retirara Rajoy, poner un tipo más blanqueado y un acuerdo entre los tres, o en todo caso el PSOE con Ciudadanos. Y lo que más me encuentro es, no imaginábamos que en España hubiera un partido político que se pusiera enfrente de las élites y dijera, aunque utilicéis todos vuestros aparatos para dispararnos por aire, por mar y por tierra, vamos a estar firmes defendiendo un proyecto para la gente. Es de las cosas de las que estoy más orgulloso. Que esto significa 4 años más, u 8, quién sabe, de los conservadores en el poder, los neoliberales en el poder. Si a nosotros nos dan a elegir en política entre Guatemala y Guatepeor, se han equivocado de formación política. Nosotros no nacimos en España para elegir entre Guatemala y Guatepeor. Nacimos para cambiar las cosas, hubo la oportunidad de cambiarlas. Podía haber habido un gobierno de Podemos con el Partido Socialista, que hubiera sido difícil, y algunos prefirieron a Mariano Rajoy. Quien entienda la política como Guatemala y Guatepeor ya tiene a los viejos partidos. Última pregunta. ¿Qué pasos vas a dar inmediatamente o en las próximas semanas de cara a Vista Alegre? ¿Le vas a proponer ya algo o a Íñigo Errejón? Debate, con los dos? Debate político para buscar acuerdos políticos. Yo quiero ser
de alguna manera, el secretario general que logre un gran acuerdo político. Si eso no lo conseguimos, tendrá que votar la gente. Si mi proyecto, el de mi equipo, es el más votado, aunque vayamos en listas diferentes, yo después les voy a tender la mano. ¿Le vas a ofrecer seguir como número 2, como se ha dado en llamar, a Íñigo? Creo que nos equivocaríamos si siguiéramos en Podemos con una lógica en la que hay número 1, número 2 y número 3. Creo que necesitamos un Podemos mucho más coral, en el que yo quiero tener cerca a Íñigo, pero quiero tener también cerca a otros compañeros y compañeras. Creo que hay que feminizar un poco más las portavocías de Podemos y creo que hay que salir de una lógica de unos y de doses, porque creo que eso daña al proyecto. Creo que eso Íñigo y Miguel lo tienen claro. A mí me parece que está haciendo muy bien su trabajo parlamentario, porque además le gusta. Y cuando alguien hace una cosa y además le gusta, la hace muy bien. Pero creo que necesitamos un Podemos más coral, en el que haya más caras, y que Podemos deje de ser el partido de Pablo Iglesias, pero deje de ser también el Podemos del 1 y el 2, y sea el Podemos de mucha más gente. A la carrera, y ya por terminar con las preguntas de Vista Alegre 2. Comentas, y lo has comentado en más de una ocasión, que quieres crear un bloque histórico junto a Izquierda Unida, junto a otras organizaciones también de la confluencia, pero en el último Consejo Ciudadano dijiste que Podemos tiene que seguir siendo una organización autónoma. ¿En qué se traduce, entonces, en lo concreto, ese bloque histórico? No hay ningún pero, no hay ninguna conjunción adversativa. Un bloque histórico se construye con piezas diferentes. Nosotros somos una pieza más, una pieza que tiene que tener su propia identidad, una pieza que tiene que tener, digamos, su propia autonomía, Podemos. Y dentro de las piezas que tienen que construir ese bloque están piezas que son partidos, pero para mí son cruciales piezas que son movimientos sociales y sectores de la sociedad civil. Eso es un bloque histórico. Estamos gente diferente, con nuestros propios espacios políticos, pero somos capaces de ponernos de acuerdo para tener un proyecto de país. Quien piense que un partido político puede encarnar un proyecto de país no ha entendido nada. Un proyecto de país lo tiene que encarnar una alianza muy amplia, y yo quiero trabajar en esa dirección. Por concluir, si me apuras, con una frase. Yo no quiero ser solamente el secretario general de Podemos, esa es una posición más. Yo quiero ser un instrumento al servicio del movimiento popular de mi país. Y como yo, creo que toda nuestra organización y todos nuestros dirigentes tienen que entender que esto no tiene que ver solamente con Podemos, que Podemos en Vista Alegre tiene que salir como un instrumento reforzado para mejorar la vida de la gente y cambiar la realidad, y no parecerse a los partidos tradicionales. Entonces, esa intención que expresó Alberto Garzón hace una semana, un par de semanas, de caminar en un futuro indeterminado hacia un espacio político conjunto, común, ¿cómo lo ves? Yo no estoy de acuerdo en que desaparezca Izquierda Unida y que desaparezca Podemos para construir un nuevo partido, por dejarlo claro. Pero es más, creo que Alberto tampoco quiere eso. Creo que Alberto quiere que Izquierda Unida siga existiendo.